Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Partimos contándoles que más de 20 incendios forestales se han reportado en las últimas horas en diversos puntos del país. Emergencias que llegan en medio de una intensa ola de calor que está atravesando la zona centro-sur. Así está la situación acá. Son los registros de los voraces incendios forestales que han afectado a 4 regiones del país en las últimas horas. Al menos 24 focos que han desencadenado verdaderos desastres, arrasando con todo a su paso y de los cuales varios siguen estando activos. Tenemos incendios con alerta roja por encontrarse cerca de viviendas. Para cada uno de los incendios estamos haciendo el mayor esfuerzo y desplegando todos los recursos que tenemos hasta ahora disponibles. Emergencias que en su mayoría estarían relacionadas directamente con la potente ola de calor que atraviesa el país, en la cual se espera que los termómetros incluso lleguen a los 35 grados en algunas localidades durante los próximos días. Hacemos un llamado a la población a adoptar conductas preventivas, atendiendo que el reporte de meteorología indica que el aviso de altas temperaturas acompañados por viento se extenderá hasta el jueves de noviembre. Más de 20 incendios forestales, todos de gran magnitud y con gran capacidad de expansión, que han azotado con fuerza las regiones de Coquimbo, de O'Higgins, del Maule y Metropolitana. El siniestro en esta última región se desarrolló en la comuna de Paine, en el sector de Los Arenales, a solo metros de la laguna de Aculeo. Allí la emergencia destruyó 8 viviendas y consumió una superficie cercana a las 10 hectáreas, por lo que incluso se decretó alerta roja para la comuna. Vine corriendo para acá y ya estaba la tragedia ya porque unos vecinos de la casa de un amigo y un vecino se estaban quemando en las dos casas, alcanzamos a sacar todas las cosas corriendo. Se propagó rápidamente, aparte la mala suerte que había mucho viento, eso fue que detonó aún más la propagación del fuego. Y si no fuera por la ayuda de los vecinos, que fueron los primeros que acudieron a poder salvar a sus vecinos con agua, con manguera, con botellas con agua, con lo que tenían a mano, pala, rastrillo, esto pudo haber sido mucho peor. Pero sin duda la región que se ha visto más afectada por los incendios es la del Maule. Allí sigue manteniéndose activo un siniestro de alta intensidad en las cercanías del Parque Nacional Radal Siete Tazas, en las comunas de Molina y Río Claro. Se estima que ahí ya se han consumido más de 2.500 hectáreas, por lo que incluso se cerró el acceso al emblemático parque. Hemos desplegado todos los recursos necesarios, contando con 8 aeronaves dispuestas, trabajando ya en el territorio y en los distintos focos, además de 8 brigadas forestales que se han desplegado para poder combatir los incendios. Están trabajando en lugar brigadas de Conáfrica, de Arauco, de Forestal Cambio, más los cuerpos bomberos de Teno, Curicó, Molina y Sagrada Familia. Otro gran incendio que sigue activo y generando gran preocupación en la comunidad es el que se está registrando en la comuna de Monte Patria, región de Coquimbo. Allí el siniestro ya ha consumido más de 30 viviendas y varias hectáreas de vegetación, por lo que también se decretó alerta roja en la zona. Tenemos todo un sector, que es el sector de los Laureles, evacuado, con familias que no están en el lugar porque todavía es una zona caliente, y monitoreando permanentemente hacia dónde va el viento para poder apagar este incendio. Para evitar que este tipo de emergencias se sigan repitiendo, especialistas entregan una serie de recomendaciones a la población y propuestas a las autoridades. Hay que tener especial cuidado con el manejo del fuego. Puede ser desde el manejo involuntario, ¿cierto?, de fogatas, asados, o también niños jugando con fuego, o simplemente temas intencionales. El mejor incendio es aquel que no se produce, entonces hay que tener especial cuidado en que la gente no provoque incendios. Esto está siendo cada vez más recurrente y por lo tanto requerimos en estas temporadas campañas de difusión, básicamente donde cumplamos con algo tan esencial como es el derecho a saber, es decir, que las personas conozcan por una parte los riesgos, los peligros y sepan qué hacer. Eso nos permite involucrar a la comunidad. Un complejo escenario en el que inciden las altas temperaturas, los fuertes vientos y en más de una ocasión la mano del hombre. Lamentables registros de incendios que no han dado tregua y cuyo control se ha visto dificultado por la intensa ola de calor que seguirá hasta el jueves. Un violento asalto sufrió una familia en la comuna de La Reina. 5 sujetos entraron a su casa para robar una serie de artículos y pertenencias. Estaba con mi hijo menor y un amigo de mi hijo y sentí un golpe muy fuerte, no entendía qué pasaba.
y ahí entraron 5 tipos armados, violentos, muy violentos. Momentos de tensión y pánico vivió esta familia en la comuna de La Reina cuando de manera muy sorpresiva 5 delincuentes ingresaron a robar lo que encontraran a su paso. 2 de ellos estaban premunidos con arma de fuego, los que proceden a intimidarla, donde le sustraen diferentes especies de su inmueble para posteriormente sustraer su vehículo. Uno de ellos me pone una pistola como en las costillas, que me mantuvo así durante mucho rato. Empezaron a sacar las cosas. Primero partieron por la salita de estar donde estaba mi hijo con su amigo. Se robaron los computadores, televisores, los teléfonos. Ingresaron después hasta la zona de los dormitorios. Los delincuentes tuvieron durante gran parte del robo amenazada a esta víctima. En varias instancias le pedían a ella misma que los ayudara con ciertos detalles de la casa o pertenencias para llevarse. Pero más allá de toda la ayuda que esta víctima trataba de brindar a los delincuentes para evitar alguna agresión, los sujetos, de igual forma, fueron violentos con ella y su familia. Había uno que era muy violento, que él estaba como con una cosa que era como un alma hechiza, pues, sí o así, porque eso es lo que yo veía, porque no lo miraba, no lo podía mirar a la cara. El otro estaba con pistola, pero sí había uno que era muy violento, que era como el más chico, muy violento, con los niños, muy brusco con los niños. El robo duró solo unos cuantos minutos y los sujetos se disponían a huir con el botín en el mismo auto de la víctima. Justo en ese momento llegó el dueño de casa y en un intento desesperado por frenar el actuar de los delincuentes, decidió cruzar su auto en la entrada. Estaba el portón, la puerta abierta y unos tipos extraños. Entonces mi primera reacción fue bloquear la salida del auto, pero habían abierto el auto para sacar el auto de mi señora. Traté de bloquearla, pero en ese momento se me acercó un tipo y me encañonó, obviamente, entonces desistí de toda cosa, me bajé tranquilo, levanté las manos porque yo estaba preocupado por mi familia. En realidad lo que más me preocupaba era saber qué había pasado con mi familia. De la preocupación, automáticamente a la molestia e indignación, tras verse vulnerados y ser otra víctima de la delincuencia. Un fenómeno que lamentablemente ha ido en aumento y que en sectores residenciales como este ya se está notando. Ha cambiado el ambiente, ya han habido más como asaltos en los autos, como asaltos en la calle y todo eso. Entonces sí ha cambiado la sensación para mal. Así tanto no. Sí, que por ahí portonazos, pero no, así de heavy no. Se supone que La Reina es residencial, todavía era seguro, pero nada es seguro ahora. Digamos que la municipalidad se preocupa bastante, hay hartos vehículos de seguridad dando vuelta, está la comisaría cerca. Yo creo que es un tema más, digamos, nacional. La seguridad se ha vuelto un tema complejo. A esta familia ya la habían asaltado meses atrás. Les robaron un vehículo. Y estamos en manos de la ley de la selva. Eso es lo que pasa. Yo creo que ya está desbandado esto. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para defendernos? Encerrarnos en nuestras casas, poner más rejas, poner más protecciones. Hay cámaras, hay alarmas, hay de todo, pero no podemos vivir encerrados. Desde el municipio de La Reina lamentaron lo sucedido y aseguraron estar desde ya apoyando a las víctimas. Hemos dispuesto ayuda psicológica y jurídica a nuestros vecinos afectados a través del programa La Reina te defiende. Lamentablemente, y pese al trabajo coordinado y preventivo con Carabineros, como país estamos enfrentando una pandemia delictual. Hechos que hablan por sí solos. El fenómeno de la delincuencia hoy parece no estar discriminando. El frenazo de la economía podría tener su muestra más clara mañana, cuando se entregue el índice de actividad económica de septiembre. Los analistas prevén que sea una cifra negativa, con una caída de la actividad que podría estar en torno al 1%. Yo tenía administrador, pesador de pan, repartidores. No se fabrica el pan que se vendía antes, ya no, ya. Esta es la realidad de don Nicolás, un locatario dueño de esta panadería que por años ha estado en el mismo lugar, pero cada vez con menos gente. Dice notar la contracción económica del país y por eso busca alternativas para ayudar a su clientela y además para generar algo de ganancia. He bajado un 30 o 40% la venta. Yo vendo pan aquí, usted ve, pan frío a 800 pesos. De 2002, aquí se lo pelean, sí. ¿Sale más barato? Claro, un pan de esto dura 3 días, usted lo toma, lo pone en el tostador, se reactiva y queda.
Claro, porque hay que ingeniárselas, sobre todo cuando ya estamos a puertas de conocer un nuevo IMASEC correspondiente al mes de septiembre, un nuevo indicador mensual de la actividad económica nacional. Un ajuste económico que ha sido más moderado de lo que se preveía, donde la idea de que viene un colapso económico y esperamos que no se cumpla hacia adelante, sino que sea un ajuste en lo que se requiere, que es fundamentalmente la demanda interna y el consumo. Así es, porque el ajuste económico que se ha estado viendo mes a mes ha ido decreciendo. Por esa tendencia sostenida, se espera que el IMASEC de septiembre no sea muy alentador. El crecimiento económico ha ido disminuyendo, a tal punto que el dato de agosto arrojó nulo crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, lo que se espera en estos meses hacia adelante, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que se espera es que el dato deberá ser negativo. Hecho que reflejaría una contracción de los bienes nacionales. La economía tiene un efecto dominó en todo hecho que ocurra. Por ejemplo, la inflación que estamos viviendo provoca un aumento en las tasas para que haya menor endeudamiento, pero a la vez causa una caída en el crecimiento y como efecto colateral, una baja en el empleo. Hemos visto paulatinamente que el comercio ha estado disminuyendo, también todo lo que tiene que ver con la manufactura y producción. Es decir, estamos produciendo ya menos que antes y estamos consumiendo menos que antes. Y eso se puede ver reflejado en las calles. Septiembre es un mes particular porque debido a las fiestas patrias, el consumo y comercio tienden a mejorar, pero no así necesariamente la producción industrial. Sí, las cosas de ropa, de vestuario, de zapatos, que es esencial, pero no como la comida, va a seguir a la baja. La situación económica sí empeoró y de hecho esperaría que empeorara más todavía. Esperemos no llegar a eso, pero lamentablemente muchos de los factores que nos afectan son externos. Nos encontramos en la feria con María, quien a causa del difícil momento económico se las rebuscó para ahorrar en septiembre y al parecer lo seguirá haciendo durante todo el año. Consumí carne de cerdo, que estaba más económico, y pollo. Y así, ahora para Navidad tal vez a lo mejor no me voy a hacer un asado, pero sí me voy a hacer tal vez una lasaña, buscando lo más económico. Y así como ella, muchos buscan cómo sobrevivir mes a mes a causa de los altos precios, pero ponga atención porque esta desaceleración no es algo que sea para siempre. Para expertos puede ser revertida tomando las medidas necesarias a tiempo. Por ejemplo, una muy buena señal que el gobierno puede impulsar en ello, reactivar la economía desde el Estado, generando empleo y cuidar, digamos, los gastos que las familias tienen. Y eso es lo que puede hacer al menos en su hogar, no gastar lo que no tiene, cotizar, no endeudarse y en lo posible ahorrar por si acaso, porque al parecer el IMASEC de septiembre entrará en terreno negativo. El subsecretario de Prevención del Delito viajó a México para conocer el plan Alto al Fuego, implementado allí para frenar los delitos violentos. Esta iniciativa podría ser aplicada en nuestro país, aunque la idea ya está generando algunas críticas. Aumento de la percepción de temor ante la delincuencia, homicidios al alza y un reconocido problema de seguridad en el país. Hechos concretos de los que la autoridad toma nota y busca solucionar, ahora con ideas de fuera del país. Hasta Ciudad de México llegó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para conocer el plan Alto al Fuego, implementado exclusivamente en la capital de dicho país. Fuimos a trabajar a la Ciudad de México, junto al programa Alto al Fuego, que ha demostrado reducir los homicidios de 4,3 homicidios diarios en el 2019 a 1,8 en el mes de abril del 2022. Con dos componentes, el policial y el comunitario, se trabaja sobre poblaciones focalizadas. El plan en concreto busca identificar a grupos criminales que estén cometiendo gran parte de los delitos violentos y tratar de intervenirlos de manera policial como también social. Esta innovación que está haciendo México en una muy buena práctica, poder traer a Chile y poder chilenizarlo y aplicarlo obviamente a los distintos sectores. Innovación que ha recibido igualmente críticas, producto de que si bien los homicidios por día han disminuido en la capital, para algunos los actos delictivos han migrado, ya que las cifras a nivel país son similares. No se han reducido. De hecho, nuestros periodos de gobierno federal son cada 6 años. El periodo del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, en todo su periodo, en 6 años, perdieron la vida 121,000 mexicanos.
En 4 años que lleva este gobierno han perdido la vida 135,000 mexicanos. El plan en Ciudad de México también incorpora una central de 63.000 cámaras denominada C5, que funciona 24 horas los 365 días del año y reconoce rostros y detecta actividades delictivas. Expertos mexicanos, no obstante, no concuerdan en su efectividad. Este plan alto a fuego acompañado del C5 es un plan funcional, sí, pero que tiene bastantes también áreas de oportunidad. No se puede vender como la panacea o como la respuesta al incremento de homicidios debido a que el sistema solo no sirve. Tiene que ir acompañado del conocimiento de expertos, ¿no?, que analicen la situación. Si bien desde la subsecretaría no han adelantado algún tipo de detalle en torno a la posible implementación de dicho plan, ni menos cómo se llevaría a cabo, para algunos genera incertidumbre que el plan venga precisamente desde México. Llama profunda y negativamente la atención que se quiera implementar en Chile un plan que ha sido criticado en su país de origen, en Ciudad de México. Aumentaron los delitos con armas de fuego, que es uno de los objetivos de este plan. Un plan que el gobierno estaría evaluando para poder implementarlo en los próximos meses, pero sin una fecha estimada. Urge claro ante la preocupación generalizada en torno a la seguridad del país. Este domingo se va a vivir un nuevo cónclave del oficialismo, una instancia que llega en medio de la caída de la popularidad del gobierno y también de las discrepancias que se han dado en los últimos días entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. El viernes pasado el oficialismo tuvo una reunión entre todas sus fuerzas políticas, encuentros y días posteriores donde una palabra se está volviendo protagonista. En el próximo cónclave. El cónclave... Para llegar al cónclave... Cónclave del oficialismo que se realizará este domingo en Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, y que contará con la presencia del mandatario y el resto de las fuerzas oficialistas en aquella jornada, y donde ya en la reunión del viernes pasado daban luces de lo que se espera de él. El rol de los partidos políticos tiene que ser justamente ofrecer garantías de que se cumplan las urgencias inmediatas de la población. La idea es ponernos a disposición de los planteamientos del presidente para sacarnos adelante en los ámbitos que a cada uno nos compete. Encuentro que desde sectores del oficialismo han expresado que servirá para acercar posiciones entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, e instancia donde se espera además que se converse sobre las reformas tributarias y previsional que el gobierno está impulsando. Cónclave de este domingo que es visto con atención por el sector, incluso algunos pidiendo que se les considere en la reunión de este fin de semana. Creo que es sumamente importante que los alcaldes y las alcaldesas podamos estar presentes para poder manifestar nuestra opinión. Alcaldes oficialistas que hasta el momento no están invitados a la cita, la que contará con la asistencia del presidente de la República, parlamentarios, ministros y directivas del mundo oficialista. Muchas veces son los municipios la primera puerta de entrada de muchas necesidades e inquietudes de ciudadanos y ciudadanas. Y creo que es sumamente importante que esta opinión se haga manifiesta en este cónclave. Petición que si se llega a concretar podría ser que, hipotéticamente, exista la posibilidad que el alcalde Daniel Jadwe asista a la reunión, autoridad municipal que ha sido crítica al gobierno durante este último tiempo. A mí me encantaría que los alcaldes pudieran participar de alguna instancia de conversación, no sé si en una sola reunión. El alcalde Daniel Jadwe, si bien él ha tenido un rol bastante crítico con el gobierno, que no muchas veces ha ayudado, creo que él también es parte de nuestra coalición, nadie está vetado. Pero hay un punto sobre este encuentro que genera diferencias entre parte del oficialismo, ya que desde sectores del socialismo democrático piden que se piense en la posibilidad de cambiar su fecha de realización, entre otras cosas por los plazos para llegar mejor preparados y que el lunes siguiente se ve la presidencia de la Cámara en el Congreso. Habría sido mejor una semana más para tener ese espacio de reflexión. Yo creo que el gobierno puso esta fecha hace bastantes semanas. Los partidos hemos tenido tiempo para prepararnos. Tenemos la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados el día lunes y me parece que eso va finalmente a robarse la agenda, no tanto del cónclave, sino que más bien la agenda post-cónclave. Y creo que lo del acuerdo administrativo como corre por otro lado. Semana importante antes del cónclave oficialista. Ahora habrá que ver si los alcaldes y alcaldesas del sector estarán o no en la cita de este domingo. Luego, el Tila, las huellas de un criminal. Y la nana me grita, don Raúl, están pidiendo auxilio en el departamento al lado, que aquí, que allá, que esto, que el otro.
y cruzo al departamento de La Cara. En ese dormitorio me encuentro con, lamentablemente, una escena pero terrible. Podía pasar cualquier cosa, o sea, un pensamiento más del criminal o lo que fuera, podía acabar con mi vida, pero en un microsegundo. Es evidente que tú te quedas como sin muchas explicaciones racionales respecto a un actuar, ¿no es cierto?, tan brutal. Dentro de la naturaleza humana, yo creo, cuesta entender que haya gente tan mala. En minutos, en Reportaje a Fondo. El comercio ambulante vuelve a ser blanco de atención para las autoridades. Luego de las intervenciones policiales en el barrio Meix, ahora otros municipios dicen que este comercio ilegal ha migrado hacia sus comunas. Alameda La Reja es un eje muy importante y hoy día está hecho un verdadero desastre. ¿Estás con los permisos? No tengo permiso, te dije. Efectivamente hemos detectado a través de nuestras cámaras y de información que tenemos que existen bandas que están subarrendando el bien nacional de uso público. ¿Quiénes están hoy día en el comercio ambulante y por qué? Se trata de bandas organizadas que trafican droga, que amedrentan a la gente. El trabajo a veces se hace un poco difícil porque la concentración de estas personas es muy amplia. El comercio ambulante busca constantemente las formas de reinventarse, más aún durante estas fechas, entre Halloween y Navidad, donde su presencia crece en diferentes sectores de la capital, pese a las intervenciones policiales. Después de las diferentes intervenciones que han realizado las autoridades desde mayo de este año, el comercio se ha movido incluso dentro del mismo perímetro del barrio Meix. Si bien estas eran antes las calles donde usualmente se instalaba el comercio ambulante en barrio Meix, hoy lo hacen en calles aledañas, buscando otras alternativas para hacer uso de espacios públicos. ¡Volvieron los toldos! ¡Qué bonito! Pero no solo eso, sino que también llegaron a otras comunas, como ya le contábamos en Chilevisión Noticias. La delincuencia como que se trasladó de Meix, se trasladó a Lo Prado. ¿Qué está llevándose? De acá comemos nosotros. No, amigo, no se le puede llevar las cosas. Hoy eso no ha cambiado del todo. Incluso aseguran desde el municipio de Lo Prado que existirían bandas que protagonizan diferentes hechos delictuales. Mira, nosotros estamos muy preocupados con lo que está pasando con el comercio ilegal, particularmente en zonas bien precisas de la comuna. ¿Por qué? Porque hemos visto que las personas que sacan adelante el comercio ilegal en Meix se han trasladado. Estamos en forma permanente fiscalizando. Eso se hace en forma sistemática, pero yo quiero ser claro en esto. Es insuficiente. Tenemos déficit de carabineros. Sin embargo, con una gran voluntad, un gran compromiso de carabineros, hemos sacado adelante estos operativos. Bueno, semanalmente nuestra Dirección de Seguridad de la Comuna de Lo Prado realiza operativos en las zonas de comercio. Realizamos estos trabajos focalizados para poder ir verificando información de lo que estamos viviendo en este lugar. Microtráfico, bandas que se han ocupado, han tomado los espacios, han amedrentado a nuestros vecinos. Han detectado diferentes situaciones delictuales que van aparejadas con el comercio ambulante. La verdad, el comercio ambulante en los últimos años ha tenido un aumento importante en ciertas zonas de la región metropolitana. La situación legal gravosa es cuando Carabineros sorprende un delito en este ámbito. ¿Y cuál es este? Puede ser la adulteración de marcas, que es muy frecuente, y así como también el contrabando de cigarrillos. Pero en Lo Prado han notado algo más que solo la presencia del comercio ambulante. Como encontrar las tarjetitas del prestamista. Y además de ropa. Hace el gestor, se hace el tema de las tarjetitas de los prestamistas colombianos. Han registrado cómo los elementos que venden a veces resultan ser solo fachadas para prestar dinero a otras causas, presuntamente vinculadas a delitos. Por eso realizan periódicamente las intervenciones. Efectivamente hemos detectado a través de nuestras cámaras y de información que tenemos que existen bandas que están subarrendando el bien nacional de uso público, amenazando a los locatarios que tienen bien sus permisos y que de alguna manera los tienen sumamente asustados. Al fiscalizar a esta vendedora, a quien aseguran desde el municipio estaría subarrendando espacios no permitidos a otros ambulantes, mostró un parte que le sacaron anteriormente en uno de sus puestos. El documento está al nombre de otra persona. Es
dame la amiga, si son míos, porque estaba mi sobrina este día aquí, o sea, la niña que me ayuda a vender. Ella es Raiza, es una niña venezolana que me ayuda a trabajar cuando yo estoy haciendo los queques. No, hombre, está loco. Por eso, ¿por qué está el nombre de ella? Porque ella estaba aquí cuando la vinieron a fiscalizar, no estaba yo. Pero son trabajadores. Ya, ella. Son 2 trabajadores. Trabajan para ella. Para ella, ¿sí? Como 4. Sí. Los casos los siguen de cerca y pese a reiteradas fiscalizaciones, continúan moviéndose a diferentes sectores de la capital. Durante estos últimos días, autoridades, entre alcaldes y la gobernación metropolitana, buscaron resolver el problema del comercio ilegal con algo que va más allá de políticas de orden y seguridad. Anunciaron una serie de medidas que podrían beneficiar a 3.200 vendedores ambulantes, además de un estudio para perfilarlos. La situación de hoy día es muy distinta a la de hace 5 años. Y en consecuencia hemos contratado este estudio con fondos del gobierno regional, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y la Cámara de Comercio de Chile. ¿Para qué? Para saber, para caracterizar, para saber cuántas son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son jóvenes, cuántos son mayores, cuántos son personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, cuántos son migrantes. Va a depender mucho de esa caracterización cuáles son las políticas de oportunidades. Con esto buscarían erradicar las malas prácticas aparejadas con el comercio ambulante, algo que en otras comunas afectadas, como lo es San Bernardo, también tienen presente. ¡Oh, le reventó! La situación en San Bernardo hace semanas era así, entre enfrentamientos y desalojos y la presencia de armas. Ante la migración de ambulantes a sectores de la comuna, se requirió de la intervención policial. La última semana había mucha intención de tomarse el centro de la comuna, específicamente la calle Izaguirre y la plaza de armas de San Bernardo. Hoy día favorablemente está despejado. Todos los días estamos recibiendo manifestaciones, amenazas, pero hasta ahora, si usted va a la Plaza San Bernardo, está completamente despejada y esperamos mantenerla así. Mientras tanto, el comercio ilegal sigue cambiando de locación, buscando nuevas alternativas que son seguidas en un constante vaivén por las autoridades, que esta vez apuestan por trabajos mancomunados para poder regular o bien erradicar las malas prácticas del comercio ambulante. Un grupo de parlamentarios está proponiendo una ley para renovar automáticamente la licencia de conducir. Una iniciativa que busca beneficiar a quienes tengan buena conducta al volante. Sin embargo, hay críticas a esta idea. Procesos atrasados y demoras que tienen los ciudadanos en las distintas municipalidades del país para renovar su licencia de conducir. Y es que producto de la pandemia se decidió postergar la renovación del documento que habilita poder manejar un vehículo, lo que generó que hoy exista una alta demanda por una hora para renovarlo. Sí, igual el trámite es lento de la municipalidad. Ahora en estos momentos, después de la pandemia, se están demorando 5 o 6 meses en puro pedir la licencia para sacar hora. Esperas que quieren mejorar desde el Congreso. 10 diputados SUDI presentaron un proyecto de ley, el cual busca renovar automáticamente la licencia de conducir. Es una buena medida, porque así nos preocupamos más de conducir bien. Que está bien, pero aún así deberían como subirle el tema y usar como lo que se usa en países europeos, ponte tú, que es la licencia con puntaje. Porque ahí fiscalizáis de verdad el comportamiento tanto como una persona de peatón como conductor. Sería un premio para las personas que tienen una buena conducta al volante, beneficiando a los conductores con licencias clase B y C, no profesional, que no hayan cometido infracciones graves ni gravísimas durante 6 años. Permite a aquellas personas que han tenido 6 años de conducción intachable, sin infracciones graves ni gravísimas, que ese periodo de licencia se extienda 3 años más, un voto de confianza. ¿Por qué? Porque también vemos en los distintos municipios cómo se atochan los departamentos de tránsito y hacemos una burocracia quizás innecesaria. Proyecto que ya se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados por parte de quienes están detrás de esta iniciativa, quienes también hacen un llamado al gobierno a sumarse a la medida. El Ejecutivo ya está al tanto de la idea. Es interesante, son varios diputados los que nos traen esta indicación, esta propuesta, la vamos a revisar. Sin embargo, también decir de que cuando uno exige la renovación de la licencia de conducir, la hace también para poder hacerse cargo de las condiciones físicas de cada uno de salud de cada uno de los conductores.
Si bien la idea busca premiar la buena conducta al volante, además de terminar con las largas esperas de renovación en los municipios, preocupa el hecho que no se puede hacer una actualización del estado de salud del conductor para ver si puede manejar como antes, ya sea por el desarrollo de problemas a la vista o motrices que pueden aparecer con el tiempo. Y no solo eso. Si bien me parece que es positivo premiar la buena conducta de los conductores, me parece que este proyecto no es adecuado porque lo que está haciendo es exacerbar un problema muy grande que tenemos hoy de conductores que no conocen la ley de tránsito y menos conocen las modificaciones que han habido en la ley de tránsito en los últimos años. Y esto se refleja en un constante actuar en las calles que refleja este desconocimiento. Dudas en cuanto a la propuesta presentada por los diputados UDI, iniciativa que buscaría ser discutida lo antes posible y así, según los diputados, ayudar a miles de ciudadanos que aún deben esperar meses por una renovación. Vecinos de Maipú tratan de evitar más accidentes de tránsito en una esquina donde, según dicen, todas las semanas se generan graves incidentes. El motivo es un gran socavón que lleva meses sin ser reparado. Así quedó el vehículo debido a ese hoyo tremendo. Y aquí donde están este cono volteado y en todo este sector hay un hoyo gigante. Se ha puesto tablas, se ha puesto palos parados. Es que es inmenso lo que hay ahí, es inmenso. Da pena como las ruedas de los autos suenan. Los vecinos del paradero 10 de la avenida Los Pajaritos están siendo testigos recurrentes de siniestros viales debido a este socavón. Aseguran que han pedido ayuda a las autoridades, pero que no hay respuesta. Así, ya han pasado 5 meses con distintos perjuicios debido a este gran bache en la avenida principal de Maipú. Estamos con Francisco, él es vecino de este sector y de alguna manera, muy improvisadamente, tratan de alertar a los conductores por este forado, ¿no? ¿Cómo lo han hecho, Francisco? Este socavón empezó por una filtración que había en este pasaje. Empezó a poco y el transitar de buses, camiones, autos se fue agrandando. Se avisó hace 5 meses que el día sábado se volcó un auto, perdió la rueda trasera, donde cayó al hoyo. Correos, WhatsApp, cartas a la municipalidad. Dicen los vecinos que los llamados pidiendo ayuda a las autoridades han sido varios. Don Víctor, por ejemplo, no tiene cómo sacar su auto del pasaje. Simplemente el socavón bloquea el paso hacia Avenida Los Pajaritos. Aquí hay un bache tremendo y hemos recargado el uso del otro portón. Esto es prueba de cómo salpica el agua cada vez que pasa un vehículo. Exactamente. Pero no solo son los residentes los perjudicados, también los automovilistas que muchas veces no ven el socavón. Es que no existe en el lugar ninguna señal clara de advertencia. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es tomar las dimensiones de este socavón. Francisco, para eso trajo sus instrumentos. Sí, trajo una wincha y una regla para ver la profundidad. 4 metros. En la profundidad vamos a medir ahora 18, 20 centímetros. Este y otros socavones presentes en esta zona de Maipú se han generado aparentemente por filtraciones de agua producto de cañerías subterráneas dañadas. Del 2021, del mes de octubre del 2021, donde se indica que hay una filtración. Era gigantesca la falla y después seguimos reclamando y ahí están las consecuencias. El cliente menciona que aún existe filtración, solicita agilizar en calidad de urgente. Contactamos a la Municipalidad de Maipú. La buena noticia es que a nosotros sí nos contestaron y en este comunicado dan una respuesta concreta al problema de los vecinos. Se comprometen a que los trabajos para esta esquina quedarán finalizados dentro del mes de noviembre. En todo siniestro de tránsito se ven involucrados 3 factores. El factor humano, que representa el 92% según estudios internacionales, y el otro 8% que se distribuye entre el factor vehículo, entendiendo que estos deben tener las mantenciones al día y no estar con imperfecciones, y por otra parte el factor infraestructura. Y aquí, evidentemente, hay una falla estructural que lleva demasiado tiempo representando un riesgo para conductores y peatones. En lo inmediato, señalan los expertos, autoridades pueden realizar una labor preventiva demarcando la zona de peligro para que quienes se encuentren con este obstáculo sepan cómo reaccionar.
Vecinos de Constitución denuncian que se están construyendo cabañas en un terreno que pertenecería a la Armada. Los inmuebles están a metros del mar y los residentes creen que podría tratarse de tomas ilegales. El informe es de Fernanda Llure y César Carmona. En pleno litoral de la región del Maule se encuentra el sector de Costa Blanca. Sus extensas playas han atraído a varios vecinos, pero también a turistas que buscan un respiro en medio de la naturaleza. Combinación de campo y mar que por 30 años acompañó a una familia completa. Una belleza increíble, una tranquilidad, un paraíso. Ahora ya no. Ahora ya no, está lleno de caminos, lleno de construcciones nuevas. El tiempo ha pasado y no ha pasado en vano. La zona que antes se caracterizaba por sus amplios terrenos baldíos con acceso directo al mar, hoy está repleta de cabañas construidas solo durante la última década. Después del terremoto empezaron a pasar cosas y empezaron a tomarse ciertos terrenos por estos lados. ¿Ya? Y bueno, los que somos condilantes con todo este tema del mar, no explicábamos el por qué cuando eso no se puede, legalmente eso no se puede. ¿Ya? Y empezaron a aparecer cantidad y cantidad de cabañas que luego ustedes van a ver, es impresionante. Y que están varios metros por delante de las propiedades en las que aún viven residentes a pocos pasos del océano, y casi por arte de magia fueron levantadas estas viviendas temporales para todo el que quisiera visitar la séptima región. Desde entonces los habitantes de la zona se preguntan quién autorizó estas construcciones. Hay una que está bien cerca, sí. Y cuando he caminado por la orilla de la playa, yo veo allá al fondo también que hay unas cabañas bien bonitas, bien cerca. A uno no le incomoda nada eso, que si quieren hacer cabañas, aunque quieran dentro del mar, que flotante, es cosa de cada persona sabe lo que se expone. Las opiniones son divididas. Los inmuebles ofrecen piscinas y hasta cuentan con improvisadas canchas de voleibol. En estas fechas están desocupadas, pero es en el verano cuando llegan sus ocupantes, escenario que complica a quienes prácticamente se criaron en el lugar. Nuestra intención siempre ha sido y fue, durante estos 30 años, nunca construir ahí porque sabemos que no corresponde. Porque es un bien que es nacional, que es de todos y es de todos los chilenos. Entonces, nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer una construcción abajo. Y es que por ley el terreno de playa, la misma playa, el fondo de mar y las porciones de agua son bienes administrados por el Ministerio de Defensa. La Capitanía de Puertos Local es la encargada de autorizar la concesión de esos terrenos a personas naturales o jurídicas. Es que yo lo que no sé es dónde llega el territorio del marítimo que le llaman ellos. ¿De la gobernación? Sí, tiene que tener unos metros del mar hacia acá, pero no sé cuántos metros son. 80. Son 80 metros. Sí, o sea que estaría, pero vienen para acá a fiscalizarlo y va a quedar pero la mugre. Precisamente eso es lo que quisimos averiguar en terreno, recorriendo las cabañas cuestionadas por algunos vecinos, inmuebles que habrían comenzado a aparecer después del terremoto que remeció al país en febrero de 2010. Esta es parte, ¿ves? Esto están construyéndolo ahora. Me sacaron mis letreros que yo tenía puesto, ¿cachai? Allá también me lo sacaron, yo tengo 5 letreros en lo que me quedó de las tomas que hicieron anteriormente. Un letrero que dice este terreno no está en venta. Sí. ¿Ese lo instaló usted? Yo lo instalé y cerré. Y cerré porque yo le dije a la Gobernación Marítima, si yo no llegaba a cerrar, se lo seguían tomando. Los esfuerzos de Ivonne han sido en vano. De hecho, hace solo unos días comenzó a levantarse una nueva construcción, panorama que asegura podría empeorar, como ocurrió a pocos kilómetros de distancia en las cercanías de Constitución. Es otro escenario de conflicto en este sector. En las afueras de Constitución, las tomas fiscales en la playa Maguillines complicaban a vecinos y también a los trabajadores de la caleta. En febrero de 2022, las cabañas fueron desalojadas, pero según los mismos locatarios, hasta ahora todo sigue igual. Las personas que estarían instaladas ilegalmente en la zona habrían regresado al lugar. Creo que lo único que tienen que velar por todo esto son las autoridades. Uno, como nosotros en este caso acá, que somos como veraneantes solamente, tenemos poco que decir al respecto.
Desde la Capitanía de Puerto de Constitución aseguran que en Maguillines no ha habido demolición y que la mayoría de los ocupantes ilegales habrían dejado el lugar, pero que aún se mantienen unos pocos. Respecto a la denuncia que afecta a la localidad de Costa Blanca, las explicaciones nunca llegaron. Eso sí, uno de los denunciados quiso defenderse mediante su abogado. Mi cliente compró esta propiedad en el año 2021. En octubre del año pasado se compró la propiedad, se pagaron 30 millones de pesos por ella. Estamos hablando de una parcela de 5.000 metros, en un sector cercano a la playa, de ahí la plusvalía. Lugar donde ahora se construye otra cabaña, superficie que en 2015 había sido inscrita a nombre de otra propietaria. Previo a ello pertenecía a una sociedad inmobiliaria. Los documentos figuran en el Conservador de Bienes Raíces, pero pese a ello, tras reiteradas consultas a la Gobernación Marítima, no obtuvimos ninguna respuesta respecto al dominio de estos terrenos. El por qué se está cuestionando la circunstancia de si se trata de un bien particular o un bien nacional de uso público es algo que yo desconozco. O sea, sé que este terreno está siendo disputado no legalmente, sí verbalmente, por así decirlo. Disputa que busca esclarecer si estos inmuebles están instalados en superficie perteneciente a la Armada o en terreno privado, es decir, si fueron o no adquiridos legalmente desde sus orígenes. Según la actual legislación, el Ministerio de Defensa tiene la facultad privativa de permitir el uso y goce de sectores de terreno de playas fiscales. La restricción para construir es de hasta 80 metros medidos desde la línea de más alta marea. La verdad es que uno no logra entender y es una angustia que venga gente a apoderarse de algo que es de todos, que pueden llegar personas que dicen ser los dueños, hacen loteos y vamos vendiendo. Desde la Capitanía de Puerto de Constitución aseguran que indagarán respecto a esta denuncia para averiguar quién cedió los terrenos y si esa compra-venta cumple con la ley o si de lo contrario, estos nuevos habitantes tendrán que irse del lugar en que están construyendo las casas. Científicos de un observatorio chileno descubrieron un grupo de asteroides cercanos al Sol. Por su tamaño, de cerca de 1 kilómetro de diámetro, uno de ellos ha sido calificado por astrónomos como un posible destructor de planetas. En lo profundo del espacio existen planetas, sistemas y galaxias de los que aún no hay total conocimiento. Pero cada vez sabemos más. En el Observatorio Cerro Tololo, en la región de Coquimbo, se descubrió algo asombroso. Un asteroide, el más grande visto en 8 años, cercano al Sol y difícil de divisar. Lo llamaron 2022 AP7 y, debido a su gran tamaño y cercanía, aseguran podría ser un destructor de planetas. En particular, el 2022 AP7, que es de 1 kilómetro de tamaño, en su órbita intersecta la órbita de la Tierra. Entonces, existe el riesgo potencial de que este asteroide en algún minuto pueda colisionar con nuestro planeta. Pero para su tranquilidad, estos según los cálculos serían cientos de años, por lo que el riesgo de que impacte a nuestro planeta, dicen, es menor. De todas maneras, este asteroide es categorizado como potencialmente peligroso, pero eso no significa que venga en dirección a la Tierra, solo que su órbita podría eventualmente cambiar y coincidir con la órbita de la Tierra. Aunque su tamaño es tan grande que no podría ser desviado con la actual tecnología, a diferencia de la exitosa misión DART hace unos meses, cuando la NASA colisionó a la nave DART contra el asteroide Dimorphos en el programa de protección planetaria. Un momento histórico y emocionante para la humanidad. El primer asteroide desviado, pero a diferencia del encontrado recientemente, tenía un tamaño de 160 metros de diámetro. Este es de más de 1 kilómetro y aún no existe tecnología probada para desviarlo. Se desvió hace unos meses, es bastante más pequeño. Y la tecnología que se probó es precisamente para desviar asteroides que son menores en tamaño. Eso no quiere decir de que uno pueda escalar la tecnología para poder desviar en el futuro asteroides del tamaño de 2022 AP7, de 1 kilómetro.
El asteroide 2022 AP7 fue descubierto junto a 2 más. Aunque sí son igual de grandes, no tendrían riesgos de colisionar con la Tierra, mientras la tecnología seguirá avanzando para tener defensas frente a este tipo de situaciones. 2 días después de su derrota, finalmente Jair Bolsonaro reapareció en público. En un breve discurso dijo que va a respetar la Constitución, aunque no reconoció la victoria del presidente electo, Lula da Silva. Luego de 2 días de completo silencio, el presidente Jair Bolsonaro se pronunció en un breve discurso por el resultado de las elecciones del pasado domingo. Desde el Palacio de la Alborada agradeció el 49,1% de los votos. Sin embargo, no mencionó la palabra derrota ni reconoció directamente el triunfo de Lula da Silva. Siempre me han tachado de antidemocrático y, a diferencia de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. El actual mandatario dice no estar de acuerdo con ser tachado de antidemocrático y señaló que seguirá fiel a la Constitución. La legitimidad de la victoria, en el caso del candidato Luiz Inácio Lula da Silva, fue más que confirmada, pero el presidente no ha manifestado su reconocimiento al proceso electoral. Un tenso ambiente se vive tras las elecciones más estrechas en la historia de Brasil, donde Bolsonaro se transforma en el primer presidente en ejercicio que postula a la reelección y es derrotado. Su pronunciamiento coincide con el segundo día de bloqueos de carreteras y aeropuertos. Manifestantes bolsonaristas en todo el país protestan contra el resultado electoral. A maior fraude da história eleitoral do Brasil. Isso aí foi a maior fraude. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Quem está aqui hoje, esse caminhão que está aqui hoje, não é caminhoneiro. Quem está aqui hoje é cidadão brasileiro. Bolsonaro se refirió a las recientes movilizaciones y bloqueos y afirmó que están motivados por la indignación que provocaron las elecciones. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de bienes, la destrucción de patrimonio y la restricción del derecho de ir y venir. A partir de este jueves, el gobierno brasileño indicó que comenzarán el proceso de transición para el cambio de mando, el próximo 1 de enero, donde Lula da Silva asumirá su tercer mandato. Vamos ahora a Estados Unidos, que vivió un trágico fin de semana. Al menos 9 tiroteos dejaron a 10 personas muertas. En uno de ellos, 3 menores de edad que celebraban Halloween en su barrio resultaron heridos. Y en otro incidente, un conocido rapero murió después de recibir un disparo en su cabeza. 9:30 de la noche de este 31 de octubre, y cuando decenas de personas se reunían para celebrar Halloween, desde un vehículo en movimiento, 2 personas comenzaron a percutar disparos que dejaron al menos a 15 personas heridas en Illinois, Chicago. La investigación está en fase muy preliminar. Por ahora tenemos un video de una cámara de seguridad. Por esas imágenes sabemos que los disparos se ejecutaron desde un auto. Fueron apenas unos segundos de disparos, cerca de 3 segundos. Luego de disparar al azar, el vehículo escapó. Entre los heridos hay 3 menores de edad, entre ellos una niña de apenas 3 años que recibió disparos en sus piernas. Una mujer también quedó gravemente herida al ser atropellada mientras huía. La policía no ha podido determinar aún las causas que habrían motivado a los delincuentes a disparar hacia la multitud. No tenemos ningún motivo, tampoco tenemos a ningún delincuente identificado, no tenemos información de algún conflicto que hubiese ocurrido en esa esquina, pero los detectives ya están en terreno investigando. Este
Este video es de unos minutos antes del tiroteo. Muestra a un grupo de personas recordando a una persona fallecida en esa misma esquina, un lugar al que se sumaron después familias celebrando Halloween. Son detalles que se han incorporado a la investigación de un tiroteo que lamentablemente no fue el único en Estados Unidos durante este fin de semana de festejos. En otro episodio ocurrido en Houston, murió un conocido rapero estadounidense. Take Off, parte del colectivo Migos, recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en un local de bowling la noche de este lunes. Según la policía, en estos 3 últimos días ocurrieron 9 de estos sucesos que han dejado al menos 10 muertos y 46 heridos. Un homicida y violador serial en la dehesa. Yo nunca creí que él fuera una víctima del sistema. Yo creo que él era el resultado del sistema. Una víctima al borde de la muerte. Empecé a hacerle masaje en el pecho y empezó a reaccionar pero muy débil. Y la mamá lo único que hizo lo drogó. En eso me percato que Diego tenía los... Chilevisión Noticias. Hace 20 años, un homicida y violador en serie mantuvo en vilo a los habitantes del sector oriente de Santiago. Ahora vamos a conocer el testimonio de una mujer que sobrevivió 11 horas en manos de Roberto Martínez Vázquez, más conocido como El Tila. Advertimos que este reportaje puede afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que su contenido es solo para mayores de 18 años. El Tila, las huellas de un criminal, es el trabajo de los periodistas Macarena Pizarro y Pedro Azócar. Conmocionados despertaron los vecinos de este exclusivo condominio de calle Huinganal del sector La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea. Esa mañana había hecho menos temperatura de la habitual. Anoche un solitario delincuente llegó hasta el lugar, burló todos los sistemas de seguridad, incluidas cámaras, sensores y guardias. Recibimos un llamado de nuestra central, aviso de que se estaba efectuando un robo. Entró al departamento con un cuchillo y un arma de fuego con la que amedrentó a la dueña de casa, su hija de 18 años, un niño y a la asesora del hogar. Y la nana me grita, don Raúl, están pidiendo auxilio en el departamento al lado, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y cruzo al departamento de la Caro. Manchas de sangre en algunas paredes, la mamá de la Caro con un vidrio enterrado en la espalda. Cuando voy ingresando a la puerta empezó a ver manchas de sangre en el suelo. Y en ese dormitorio me encuentro con, lamentablemente, una escena pero terrible. La Caro enrollada en una alfombra amarrada, con un color muy verde oliva. Y al costado izquierdo de ella había un menor, un niño chico. ¿No? En ese momento no sabía la edad, pero calculaba que era entre los 7 y 9 años de edad. Este violento asalto sería el último cometido por Roberto Martínez Vázquez, más conocido como El Tila. Es evidente que tú te quedas como sin muchas explicaciones racionales respecto a un actuar, ¿no es cierto?, tan brutal. Y explicarnos su conducta, ¿no es cierto?, irracional y brutal, sea a través de un diagnóstico. Y este diagnóstico, ¿no es cierto?, el que mejor le queda. Y de hecho sí fue nominado por la prensa de la época como psicópata, ¿no? Entendiendo que es una nomenclatura, que es un constructo que se usa para todo, digamos, y que finalmente no dice nada. Carolina sobrevivió a 11 horas de cautiverio en manos del llamado psicópata de la dehesa. Ella, junto a su madre, su hermano y la nana, fueron violentados por el delincuente en junio de 2002, en calle Huinganal, en Lo Barnechea. Esta traumática experiencia le impidió hablar del tema por 20 años. Perdía el absoluto control de mi cuerpo, se me secaba la boca. Tal como esa noche en muchas oportunidades, tiritaba completamente y no era capaz de hablar de nada. Con el paso de los años se me hacía más y más difícil hablar del asalto. Llegó un momento en el que cuando tenía que hablarlo no me salía la voz, o si lo hacía era con temblores persistentes. Cada vez que intentó contar lo que vivió aquella noche le pasaba lo mismo, pero empezó a superar el trauma al escribir este libro donde relata esas horas de terror. Podía pasar cualquier cosa, o sea, un pensamiento más del criminal o lo que fuera, podía acabar con mi vida, pero en un microsegundo. Sentí una mano con un guante que tapaba mi boca. Traté de mover la cabeza, pero su fuerza me la mantuvo mirando hacia adelante. Sentí la punta de la pistola en mi sien del lado derecho
Intenté arrastrarme, zafarme de su guante pegado a mi boca y de la pistola pegada a mi cara. Esos movimientos permitieron que su mano se corriera un poco de mi boca y comencé a gritarle a mi mamá, lo más fuerte que pude. Alertados por los gritos, la madre, la nana y el hermano menor llegaron y al ver a Carolina bajo amenaza, se sometieron a la voluntad del delincuente, que los amarró. Trasladó a la mamá a un dormitorio, donde la golpeó y atacó sexualmente. Fui parte del equipo investigativo que tuvo el caso en la Brigada de Homicidios Metropolitana. Tuvimos que concurrir en el mes de mayo del año 2002, sitio de suceso de un cuerpo el cual estaba desmembrado, descuartizado, y grandes partes de este estaban quemados, al costado de la línea férrea en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A simple vista eran palos que lentamente se quemaban. Lamentablemente no era madera la que emitía el humo, sino que las extremidades de un cuerpo totalmente descuartizado. Y es que solo un mes antes del asalto en la dehesa, el mismo sujeto había cometido un cruel asesinato. Se logra tomar conocimiento de la identidad de la persona fallecida, quien correspondía a una menor de edad. Abordamos a los familiares, se entrevistan y indican que la niña mantenía una relación sentimental con un sujeto de la población José María Caro, apodado El Tila. Era Roberto Martínez Vázquez, quien figuraba en los registros policiales desde 1990, cuando a los 14 años violó a una profesora de origen alemán en el centro de Santiago. Cuando yo la encontré, él estaba sangrada entera, le habían quebrado unos palos en la cabeza, una silla. Tenía la mandíbula quebrada y un brazo. La violaron. Sí, ella logró salir desnuda después para afuera, pero bañada en sangre. Inimputable a esa edad, pasó por varios centros de menores, hasta que en el 94 lo capturaron por un asalto que le significó 5 años de presidio. Estaba como drogado. Me parece que vino con 2 personas más porque en realidad comieron, eso notamos nosotros después de cuando yo me desligué las manos y las piernas. Después tomó el auto, se llevó todas las cosas en una camioneta, una station wagon que yo tenía, se dio vuelta en el camino a Tiltil y ahí lo encontraron los carabineros y preso, y yo lo demandé, y por eso que estuvo preso los 5 años, 6 años que estuvo. Pero en julio del 2001 salió en libertad y al mes siguiente asaltó a un matrimonio en Vitacura, violó a la mujer frente a su pareja y actuó con inusual violencia. Él tiene un problema afectivo importante, evidentemente, que tiene que estar asociado a sus vínculos primarios y a su vulnerabilidad y al maltrato seguramente que, ¿no es cierto?, que recibió en sus primeras etapas de vida, y que se concreta o en que impacta en la incapacidad para querer, para establecer, ¿no es cierto?, un punto humano en las relaciones con los otros. Desde lo humano me relaciono contigo, no desde lo instrumental. Él se relaciona desde lo instrumental con el mundo, con las personas, no desde el punto más básico que es somos seres humanos, ¿no? Él no tiene ningún vínculo, ningún afecto, ninguna sensación de sentimiento ni de empatía. Su madre era esquizofrénica y él creció al cuidado de parientes. Su paso por centros de menores y la cárcel estuvo lleno de maltrato y abuso sexual. Consumidor de drogas y alcohol, se volvió adicto. El homicidio de su pareja ocurre en ese contexto. Tras ese crimen, la policía aún carece de indicios que permitan vincularlo a los otros delitos, entre los que hay un factor que los caracteriza: el brutal maltrato y abuso hacia sus víctimas. No hay prescripción en el dolor de la persona que se ha sido abusada. Las personas transitan largas décadas cuando han sido abusadas sin resolverlo, y eso va causando mucho dolor a sí mismo, muchas veces incide en su relación familiar, en su relación con las otras personas. El abuso es muy traumático. Una semana más tarde del homicidio en la José María Caro, el Tila asalta un departamento en calle Rosal, en Santiago Centro. Sorprende a una pareja y nuevamente viola a la mujer frente a su pololo. El perfil prácticamente era un perfil psicópata. Cero empatía con las víctimas, le gustaba demostrar superioridad frente a los demás. Y eso te va dando una característica propia de este sujeto, que era sumamente peligroso. Los medios ya hablan de un violador en serie, un psicópata sexual extremadamente violento,
pero aún no sospechan que el sujeto es el mismo descuartizador de la José María Caro. Luego, es el mismo descuartizador de la José María Caro. Luego, la pista clave que permitió la captura del Tila. La característica de una de estas prendas es que tenía una desgarradura en la parte posterior y alrededor de la desgarradura tenía una mancha sanguínea. Entonces ahí se hace la comparación de ADN. Roberto Martínez El Tila era un violador serial y también un brutal homicida, por lo que 2 equipos policiales investigaban sus delitos en paralelo, ignorando que se trataba del mismo delincuente. A continuación veremos cómo lograron capturarlo. Advertimos que la segunda parte de este reportaje puede afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que su contenido es para mayores de 18 años. A solo días del violento ataque en la dehesa, Roberto Martínez es detenido por investigaciones. Reaccionó sumamente sorprendido, no pensó nunca que íbamos a llegar a él por el tema del homicidio de su polola, pero sí tranquilo, siempre tranquilo, sereno, no mostrando ningún tipo de nerviosismo en ese sentido. Lo acusaron de asesinar a Maciel Zúñiga, la adolescente cuyo cadáver descuartizado y calcinado apareció a un costado de la línea férrea en la población José María Caro. Unos niños aportaron antecedentes para ubicarlo en la escena del crimen. Se acercó a ellos ofreciéndole la suma de 500 pesos para que le ayudaran a juntar material combustible en el costado de la línea férrea. Y que este sujeto le llamaba la atención porque tenía una carretilla y un saco de color blanco, el cual denotaba que había un bulto al interior. La PDI realiza una detallada búsqueda en su domicilio y ahí encuentran unas prendas de vestir que serán claves para vincularlo con los otros crímenes. La característica de una de estas prendas es que tenía una desgarradura en la parte posterior y alrededor de la desgarradura tenía una mancha sanguínea. Con un grito profundo en el que canalicé toda mi angustia, levanté mis manos sujetando el cuchillo. Lo bajé, casi en cámara lenta, temblando se lo enterré en la espalda, con la misma brutalidad con la que él nos había atacado. Eran las 2 de la madrugada, la hoja del cuchillo chocó con su columna. Fue literalmente decir, ¿ahora o nunca? Como que me vi en un callejón sin salida, mi mente como que, no sé, le echó mano en el fondo a lo primero que hubo. Y así, en esa decisión, yo siento que crecí 10 años. Carolina corrió hacia la puerta del departamento para pedir ayuda, pero no lo logró. Y el Tila descargó toda su furia contra ella. Sentí un puñal entre mis costillas que me dejó sin voz ni aliento. Mis ojos se cerraron y por unos segundos sentí que me rendía. El criminal, encolerizado, me inmovilizó envolviendo mi cuello con su brazo. Me resistí, di patadas a la puerta para tratar de apartarlo de mí, pero siguió dándome cortes en todo el cuerpo, hasta que llegó el momento en el que volvió a alzar el arma punzante y con precisión logró enterrármelo en el brazo, hasta tocar el hueso. Mi sangre quedó por todo el piso del hall de entrada. Tenía una herida profunda acá en el costado derecho. Sangraba y mucho, así que le hicimos una compresa ahí con lo que tuvimos a mano. Roberto Martínez no tuvo compasión. Con un pulmón perforado, Carolina es abusada sexualmente por el sujeto, quien además agrede brutalmente a la madre y a Diego, el hermano de la joven de solo 9 años. A él lo rescatan al borde de la muerte. Y eso a mí me impactó muchísimo. Todo me impactó, pero particularmente lo que vivió el hijo. Diego no respiraba, estaba morado, no respiraba, no había reacción de él. Y también me percato que tiene un vínculo en el cuello, así que hice lo posible por sacarlo, me costó mucho. Y con mucho cuidado corté ese vínculo. Y ahí empecé a hacerle masaje en el pecho a Diego hasta que veo una respiración muy fuerte. Y empezó a reaccionar, pero muy débil. Y la mamá lo único que hizo, los drogó. Ayúdalos, por favor, sálvalos. Empiezo a llamar por radio pidiendo ambulancia. Mi central empieza a llamar a la ambulancia, pero esos segundos se hacen eternos. No llegaba nunca nada. Ese momento dejé de ser policía, dejé de ser carabinero. Fui un papá. Así que mi reacción fue ayudarlo, era mi hijo. En ese momento tenía que salvarlo. Sea como sea, tenía que salvarlo. Tomé la decisión de tomar a Diego en brazos. No sé cómo bajé esa escalera.
Corrí con el niño en brazos hacia la patrulla a la calle. Logro acomodar a Diego atrás en el asiento. En eso me percato que Diego tenía los brazos quebrados. Y ya estaba con los signos vitales muy bajos. Dentro de la naturaleza humana, yo creo, cuesta entender que haya gente tan mala. Muchos buscaron explicar las conductas criminales del Tila atribuyéndolas a su historia de vida. Dijeron que Roberto Martínez era una víctima del sistema social y penal, que actuaba así por la violencia que ejercieron contra él cuando niño. Yo nunca creí que él fuera una víctima del sistema. Yo creo que él era el resultado del sistema, que es totalmente distinto. Sistema que, dicho sea de paso, se mantiene exactamente igual hasta el día de hoy. La explicación más simple la dio la prensa, que catalogó a Martínez como el psicópata. Es una etiqueta diagnóstica que nos deja sin ninguna explicación posible, porque es cerrado, ¿no? Es psicópata y actúa así, porque es psicópata, y por qué es psicópata, porque actúa así. Entonces es tautológico y finalmente no te da ninguna luces. Tampoco era víctima de una enfermedad mental diagnosticada. El Tila incluso compartía los valores socialmente aceptados. El punto es que su sistema de creencias los neutraliza, y los neutraliza para darle moralidad o legitimidad al acto desviado. Y lo hace explicitando su resentimiento social ante sus víctimas. Así busca justificar sus delitos. Y tenía también una gran frustración dentro del modelo, porque básicamente él se sabía un tipo inteligente, sabía que era un tipo que podía llegar arriba con el tema de los estudios, pero sabía que no iba a tener nunca la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y lo tenía clarísimo. Por eso él se considera a sí mismo como la víctima, que nunca tuvo la posibilidad de elegir ser otra cosa que un delincuente. No es del todo libre para elegir. Está determinado o condicionado por sus circunstancias, por su grupo de pares, por su abandono temprano, por su falta de afecto parental, por la pobreza. De esta forma traslada la culpa de lo que él hace al otro. Esto explicaría la conducta del Tila en sus delitos. En su mente, él ejecuta una venganza. Ella se lo merece. Ella, ¿no es cierto?, es la victimaria y él es la víctima, porque ella tiene lo que él no tiene, ¿entiendes? Y se lo hace saber, ¿no es cierto?, a la víctima en todo el tiempo, que las 10 horas o 11 horas que está en ese departamento, le hace saber, ¿no es cierto?, que ella tiene todo y él no tiene nada. Yo creo que era una persona que canalizó mal su vida nomás, con un odio que puede tener sus explicaciones, pero no una justificación. Hay muchísima gente que lo pasa peor que el Tila y no es el Tila. El guión de la pesadilla elaborado por el Tila contempla un final macabro. Obliga a Carolina a dar sobredosis de fármacos a su madre, a la nana y también a su pequeño hermano. Ahora quiero pedirte que te tomes estas pastillas, le dije, mientras el delincuente me apuntaba desde la puerta del baño con una pistola. Se las tomó una a una y mientras lo hacía, lo miré despidiéndome en silencio. Apoyé mi pera sobre la losa de la tina y le acaricié su cabecita. Le di un beso en la frente. Ya en voz baja y muy cerca de su oído, le dije que lo amaba, sin importar lo que pasara. Salí de ahí sosteniendo mi corazón en una mano. Finalmente también obligó a Carolina a ingerir fármacos y uno a uno fueron perdiendo el conocimiento. El Tila escapó tal como había llegado. Asume un magistrado con dedicación exclusiva y se crea un equipo multidisciplinario en la PDI. Todos sobreviven al ataque y el testimonio de Carolina aporta la pista clave para ubicarlo. Se buscaba una cicatriz en la espalda que tenía que tener por la defensa que había tenido una de las víctimas de Winganal, que lo había atacado con un cuchillo de cocina. Eso era básico. No podía ser el Tila si no tenía esa marca. Tú eres la única que tenía la posibilidad de salvar la familia. Y sin embargo, eso te costó súper caro durante el resto de la noche. Sí. Pero a la larga fue la forma en que pudieron descubrir a la persona que había entrado a la casa de ustedes. Totalmente. Fue eso lo que finalmente dio como el sí definitivo para decir, no hay duda. Esta pista se vincula rápidamente con la camisa manchada de sangre encontrada en la casa del descuartizador de la José María Caro.
logran, ¿cierto?, las pericias indicar que estamos frente a la presencia de un mismo sujeto, tanto como el homicidio de esta menor de edad de 16 años, como los delitos de robo con violación ocurridos en el sector alto de la capital. Las pruebas de ADN fueron concluyentes y luego vinieron las rondas de reconocimiento. Sabíamos también que el Tila tenía unos labios muy particulares, muy como pronunciados, y la estatura. Que el Tila, mientras esto estaba ocurriendo, trataba de empinarse y trataba de algo a hacer con la boca para que no se le notara lo pronunciado que eran sus labios, delgados, pronunciados, como pato. Roberto Martínez es procesado y su caso es explotado mediáticamente, oportunidad que el Tila usa para construir un personaje. Muchas de las declaraciones que él presta en ese proceso criminal no eran ciertas. Por ejemplo, apareció confesando, recuerdo, como 50 homicidios, si no me equivoco, algunos en el Mapocho. Básicamente era un asesino serial que nos dejó a todos en shock. Pero el magistrado investigó todas y cada una de esas cosas y se descubrió que no ocurrieron. Para hacer crecer aún más esa imagen de psicópata creada por los medios, aseguró incluso haber practicado canibalismo con el cadáver de la adolescente asesinada. Eso es parte del mito. Nosotros no pudimos acreditar, pese a que teníamos un cuerpo quemado, pero las características que presentaba el cuerpo no indicaron en ese sentido un posible canibalismo. Creo que la historia ha sido bastante injusta en ese sentido, porque básicamente él decidió el momento en el cual se iba a hacer famoso. Y lo hizo. Y nada, hay que perdonar a los periodistas, pero ustedes lo hicieron famoso. La macabra historia del Tila culmina con su suicidio ahorcado con el cable de la máquina de escribir que le facilitaron para redactar sus memorias. Cuando tú falleces, se dicta o ocurre una consecuencia jurídica que es el sobreseimiento definitivo. Se extingue la responsabilidad penal. Y la extensión de la responsabilidad penal es que la persona fallece siendo inocente. La resolución que dicta el sobreseimiento definitivo establece que la presunción de inocencia respecto de él no se quebró. Por lo tanto, para efectos legales, él es una persona inocente. Y eso es un tema súper violento, o sea, que debiera ser súper violento tanto para la sociedad en general como lo fue para las víctimas en su minuto. Muchas personas tienen problemas, muchas personas tienen carencias, muchas personas han pasado por el sistema procesal penal o el sistema penitenciario chileno que marca a las personas de por vida siendo adolescentes, ¿ya? Y sin embargo no terminaron como él. Ahora, el gran tema ahí es que todos sabíamos que eso iba a ocurrir en algún minuto y nadie hizo nada para evitarlo. Y estas víctimas fueron las que se llevaron la peor parte. Este libro, publicado por Carolina, nos permite conocer lo que sufrieron las víctimas de este peligroso delincuente. Un relato valiente que enfrenta el dolor con la verdad. Yo quisiera contarlo tal como fue, pero no solo para contarlo, como te digo. O sea, esto finalmente tiene un fin. Y este fin es que este relato, es que este libro, es que lo que sea que venga después, en el fondo, siempre tenga como norte que es un testimonio para ayudar no solo a mujeres que pasan por lo mismo, es gente que finalmente, sí, de un problema no ve una salida, de una depresión no ve ningún ánimo de poder salir adelante. Yo creo que todo pasa por entrenar la mente y el cuerpo. Hay que ser súper valiente y hay que ser muy entera para poder escribir, ¿no es cierto?, ese libro hoy día. Y se lo agradecemos los que trabajamos en victimología. Nosotros nos vamos a usar ese material para ayudar a otras personas, su material, el de ella. Estos fueron los otros protagonistas en la historia del Tila, quienes con sus acciones salvaron vidas y con sus testimonios iluminaron la oscura trama urdida en torno a este peligroso delincuente. Antes de cerrar, les contamos que en Chilevisión entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con esta Teletón, al igual que el equipo de voluntarios, una entrega de millones de personas en estos 44 años que nos emociona y nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Ahora los dejamos con un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Buenas noches.